La partida que he escogido para hoy enfrenta al número 2 de la lista mundial, Fabiano Caruana, el último retador de Magnus Carlsen por el trono mundial. Su rival es Alireza Firouzja, un joven de 16 años que ha irrumpido fuerte en la élite del ajedrez, superando ya los 2700 de Elo. Esta partida puede ser perfectamente la mejor de la temporada 2020 en la Pro Chess League si nada lo impide de aquí al final de la sesión. Vayamos pues a ver este partidón entre dos grandes del ajedrez mundial. Fabiano Caruana llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, a lo que Firouzja respondió con E5, caballo F3, segunda jugada del blanco que ya empieza a amenazar el peón central de E5, caballo C6, defendiendo el peón, alfil B5. Esta jugada se conoce como apertura española o Ruy López. El alfil amenaza a cambiarse con el caballo que defiende el peón. Así pues, esta jugada está presionando nuevamente sobre el peón central negro de E5. Caballo F6. El negro responde atacando a su vez al peón central blanco. Esta jugada se conoce como variante berlinesa y fue el arma empleada por Vladimir Kramnik para derrotar a Kasparov durante el match por el título mundial del año 2000. Kasparov respondió con la línea principal después de jugar en roque corto, a lo que Kramnik respondió a su vez con caballo por E4. D4, caballo D6, la mejor opción según los módulos, alfil por C6, D por C6, D por E5, y aquí vemos cómo el cambio de alfil por caballo provoca la caída del peón negro, y además se amenaza el caballo, lo que provoca el cambio de damas. Caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8. Pues bien, esta posición pasó a la historia porque Kasparov no pudo ganarla ni una sola vez en ese match, lo que provocó que perdiera su condición de campeón del mundo. Pero volvamos a la partida que nos ocupa después de caballo F6. Porque Caruana evita esas históricas líneas jugando D3. Una sencilla jugada que defiende el peón atacado y que se considera algo pasiva. Pero eso no debe preocupar en una partida a ritmo rápido. Lo cierto es que ahora el peón negro de E5 vuelve a estar amenazado. ¿Cómo responde Firouzja? Pues con alfil C5. Alguien podría pensar que Firouzja se ha olvidado de defender su peón, pero no es cierto. La jugada alfil C5 es una defensa indirecta pero muy eficaz del peón central negro. Alfil por C6. Caruana elimina al defensor del peón E5. D por C6. El peón parece indefenso, pero no lo está. En caso de caballo por E5, el blanco paga caro su glotonería después de dama D4. Esta es la razón por la que la jugada alfil C5 evita la captura del peón. Ahora se amenaza tanto el caballo de E5 como el mate en F2. Lo mejor para el blanco es evitar el mate con enroque corto, pero perdiendo pieza, dama por E5. Esta variante explica la jugada alfil C5 de las negras. Volvamos a la partida después de D por C6, porque lógicamente Caruana no cayó en el error y jugó caballo B D2, con la idea de jugar caballo C4 y aumentar la presión sobre E5. Alfil D6. Firouzja se adelanta a las intenciones del blanco y defiende su peón. Caballo C4. De nuevo el peón está amenazado. Caballo D7, defendiendo una vez más al gran protagonista de la apertura. B3.
Caruana deja la casilla B2 libre para que el alfil se sume a los atacantes del peón negro. Enroque corto, alfil B2. De nuevo hay que defender el peón. Torre E8. Enroque corto. Por fin el blanco se ha quedado sin jugadas que amenacen al peón de E5. Es hora de ver cómo quiere jugar el negro. B6. El negro comienza con el desarrollo del flanco de dama, buscando buenas casillas para desarrollar su alfil de casillas blancas. G3. A5. Continúa la expansión del flanco de dama. A4. Alfil A6. El alfil encuentra una diagonal interesante. Caballo E3. Alfil C5. Una vez que el caballo blanco se ha retirado, el alfil negro puede volver a una diagonal más activa. Dama E2. F6. Esta jugada defiende definitivamente el peón de E5 y además controla la casilla G5 para evitar que un caballo blanco llegue hasta allí. Pero tiene un inconveniente. Siempre que se avanza un peón del enroque, este se debilita. Ahora Caruana comienza a maniobrar para lanzar un ataque contra el enroque de las negras. Caballo H4. Empezando con los preparativos de la ruptura en el flanco de rey. Caballo F8. Mientras Caruana prepara su ataque, Firouzja va recolocando y mejorando sus piezas. Este caballo busca el centro del tablero. Rey H1. Caruana quita su rey de la diagonal negra para poder avanzar el peón F. Dama D7. En D7 la dama defiende la segunda fila y permite la llegada de la torre a la columna D. Torre A D1. Torre A D8. Caballo H G2. Todo está listo para jugar F5 y atacar al rey negro. Caballo E6. Evitar la jugada F4 es imposible. El caballo se dirige a la casilla D4 y no tiene intención de responder a la jugada F4 como podría parecer. F4. Caballo D4. El ataque blanco al flanco de rey ha comenzado, pero Firouzja no ha perdido el tiempo porque ha conseguido un buen caballo central. Además gana un tiempo atacando a la dama. Las espadas están en todo lo alto. Dama H5. Dama F7. Busca el cambio de damas que es aceptado por Caruana. Dama por F7, jaque. Rey por F7. Ahora el rey está situado en la misma columna que la torre blanca. Estoy casi seguro de que Caruana valoró esto positivamente cuando aceptó el cambio de damas. Pero lo que no previó fue que este cambio de damas también favorecía los planes de Firouzja. F por E5. El peón está clavado, así que es única la jugada torre por E5. La columna F está semiabierta y el rey negro es un objetivo en ella. Torre D2. Caruana se prepara para doblar torres y presionar sobre la columna F. Torre E, E8. G4. Caruana busca la ruptura definitiva con G5. Con la columna F dominada, G5 sería demoledor. Pero ahora es cuando aparece la genialidad del joven iraní Alireza Firouzja, que tenía una sorpresa preparada para el gran Fabiano Caruana. Caballo por C2. Tremendo sacrificio de pieza que destruye por completo la estructura de peones blancos. Este sacrificio es posible, entre otras cosas, porque no hay damas en el tablero, porque la táctica lo favorece, como veremos más adelante, y porque ahora el ataque blanco al flanco de rey, puesto que no hay damas, está compensado por la superioridad negra en el otro flanco. Una jugada descomunal que para mí, y si nada lo evita, convierte esta partida en la mejor de toda la Pro Chess League 2020. Para realizar este sacrificio, Firouzja tenía que calcular tanto la captura de torre como la de caballo. Veamos qué pasaría si Caruana captura de torre con la jugada torre por C2.
Seguiría alfil por D3, con ataque doble a las torres blancas. El blanco debe entregar la calidad, torre por C5. Alfil por F1, la torre blanca queda atacada y las negras ganan un tiempo. Torre C2, alfil por G2 jaque, rey por G2, torre D3, otro ataque doble, ahora caballo y peón de B3, alfil C1, obviamente hay que defender el caballo y de nuevo el negro gana tiempo para jugar C5, defendiendo su peón de C, con lo que tenemos una vez más un ataque doble a dos peones blancos. Rey F3, defendiendo el peón central, torre por B3 y las negras han conseguido 3 peones por la pieza. Esta línea no presagiaba nada bueno para Caruana, por ello el jugador estadounidense respondió a caballo por C2 con caballo por C2, la captura de caballo. Pero Firouzja también había calculado esta posibilidad y respondió con torre por D3, atacando dos peones blancos al mismo tiempo. La clave de esta línea es que al blanco no le funciona la jugada torre por D3, porque seguiría alfil por D3, atacando hasta 3 debilidades blancas al mismo tiempo. Como vemos, el sacrificio es excelente. Ahora lo mejor es apartar la torre y defender el caballo con torre C1. Pero después de alfil por E4, el negro tiene 3 peones por la pieza y un ataque temible contra el rey blanco. Así que Caruana descartó esta opción y respondió a torre por D3 con torre F D1 para evitar la llegada del alfil a la casilla D3. Torre por B3. Se ataca el alfil y el peón de E4. Como vemos, las amenazas y los recursos tácticos de las negras son constantes. El blanco no tiene tiempo para respirar mientras sus peones van cayendo uno tras otro. El sacrificio de Firouzja funciona como una tormenta perfecta. Alfil D4. Caruana intenta cambiar los alfiles para aliviar la presión, pero la pareja de alfiles es una de las compensaciones del negro y Firouzja lo evita con buen criterio. Alfil D6. Mantener la pareja es fundamental. G5. Caruana busca algo de actividad contra el rey negro retomando las ideas sobre la columna F, pero este G5 no interrumpe la marcha triunfal de las piezas negras que siguen recolectando trofeos. C5. Alfil A1, torre por E4. El negro ignora las amenazas con G5 y captura otro peón. El sacrificio ha salido perfecto y ahora hay que rematar la partida con precisión. G por F6, G por F6, torre F2. Caruana busca activar sus piezas, pero Firouzja no está dispuesto a entregar la iniciativa y juega torre E2. Excelente jugada de Firouzja que renuncia a defender su peón a cambio de mantener sus piezas activas. Ahora el blanco puede ganar un peón, pero eso dejará a la torre negra bien colocada en la segunda fila. Torre por F6 jaque. Caruana acepta el desafío, sabe que su única posibilidad es activar sus piezas contra el rey rival. Rey E7, torre E1, clavando la peligrosa torre de la segunda fila. Pero ahora es cuando entra en juego la pareja de alfiles y cuando entenderemos por qué Firouzja evitó el cambio de alfiles en aquella jugada. Torre por E1 jaque, caballo G por E1, alfil B7 jaque. Los dos alfiles apuntan al flanco de dama. Rey G1. Torre H3. La pareja de alfiles combinada con la torre toma el mando de la partida. Torre F2. Caruana se ve obligado a retroceder con la torre para defender el peón de H2. Esto no es lo que buscaba el blanco, que ya está claramente contra las cuerdas. Alfil C6. Los alfiles dominan el tablero y el peón de A4 es indefendible.
parece que sea el blanco el que tenga la pieza de menos, pero no, es justo al revés. Torre E2 jaque, rey D7, caballo E3, alfil por A4. Los 4 peones del flanco de dama son imparables y argumento suficiente por sí mismos para ganar la partida. A ritmo clásico Caruana ya se habría rendido, pero en partidas rápidas todo puede pasar y hay que luchar hasta el final. Caballo G4, alfil D1, caballo F6 jaque, rey C6, torre D2, alfil B3, caballo D3. La estrategia de ambos jugadores está clara. El blanco intenta activar sus piezas y espera que un error de su rival le permita dar un golpe táctico que arregle todos sus problemas a la vez. El negro por su parte tiene que avanzar su temible masa de peones con paciencia y sin cometer errores que den opciones a su rival. C4. Caballo E5 jaque. Rey B7. De nuevo Firouzja evita cambiar su pareja de alfiles y prefiere poner a salvo su rey para evitar ser sorprendido con algún golpe táctico. Rey G2, torre H6, torre F2, B5. Poco a poco los peones van avanzando y son cada vez más peligrosos. Caballo E4, B4. Firouzja amenaza con encerrar el alfil de casillas negras del blanco, por eso Caruana responde inmediatamente con alfil D4 para dejar el alfil por fuera de la cadena de peones. Pero ahora tras C3 y hay un peón negro a solo 2 pasos de coronar. La posición blanca es desesperada y el negro no ha cometido todavía ningún error que dé vida al blanco. Alfil E3, torre E6. Las piezas blancas no terminan nunca de combinarse de forma efectiva. Caballo por D6 jaque. Se ha cambiado la pareja de alfiles, pero los peones negros están ya tan avanzados que Firouzja no necesita nada más para ganar. Torre por D6, rey G3, alfil D5, dejando paso para que los peones rematen la partida. Caballo D3, B3, caballo C5 jaque, rey C6, torre F8. El juego de Caruana es desesperado a estas alturas de la partida. B2, torre B8, intentando parar la coronación por detrás del peón. Torre G6 jaque, rey F4, torre G8. Obviamente la torre blanca no puede abandonar la vigilancia de los peones negros. Torre B7, torre F8 jaque, rey G5, torre F1. La torre ha maniobrado para apoyar el golpe final. Torre A7, otra jugada desesperada. B1 dama. El peón corona decidiendo la partida y Fabiano Caruana por fin se rindió. Espectacular victoria de Firouzja doblegando al número 2 mundial Fabiano Caruana. La mejor partida de la temporada 2020. Un saludo y hasta el próximo vídeo.